Vamos a abrir la Biblia en Juan, brothers, en el capítulo 9, versículo 30 a 34 de Juan. Estamos hablando todavía de esto que sucedió ahí con Jesucristo y un ciego y unos fariseos y toda esta enseñanza tan rica, en conocimiento que nos ofrece la palabra de Dios en Juan 9. Y en Juan 9, 30 al 34, la Biblia dice, respondió el hombre, el ciego, respondió el hombre y les dijo, pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si éste no viniera de Dios, nada podría hacer. Respondieron y le dijeron, tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros, y le expulsaron. Tremenda la lectura de hoy, tremenda. Porque estamos viendo donde Jesucristo se encuentra a este ciego, los discípulos de Jesús le preguntan, ¿de quién es la culpa que esté así, ciego, enfermo? ¿Es la culpa de él? ¿Quién pecó, él o pecaron sus padres? Jesús dice, no, tranquilos. No es porque él pecó sus padres, sino nació ciego, creció ciego, vivió ciego, ¿para qué? Para que la gloria de Dios se manifestara. Entonces Jesucristo sana al ciego, lo sana, vuelve el ciego sanado, asombroso milagro. Y algunos se sorprenden y reconocen la maravilla de Jesucristo, pero los religiosos, en lugar de aceptar este milagro de este hombre que tenía toda su vida ciego, pues nació ciego, empiezan a cuestionar y a dudar inmediatamente que Jesucristo venga de Dios y que incluso dudan que el ciego hubiera estado ciego. Cuestionan a todo el mundo, cuestionan al ciego, y aquí ya llega un momento donde le preguntan al ciego, le dicen, ¿tú qué crees que Jesús es? El ciego dice, yo creo que él es profeta. Y luego empiezan a regañar al ciego y el ciego empieza a hablar. Y aquí es donde comenzamos, brothers, con que el ciego empieza a hablar, les empieza a predicar. Primero empieza, pues es maravilloso que Jesús me sanó y que ustedes no sepan quién es. Ahora en el versículo 31, la teología de un ciego. ¿Por qué teología de un ciego? Imagínense nomás, take it easy. Imagínense nomás, usted está inhabilitado de la vista en esos tiempos del Señor Jesús. Lo que quiere decir es que no puede ganar dinero, no puede entonces sostenerse. Y sus padres lo más posible que era pobre y tenía que mendigar, estar en algún lugar, en alguna banqueta, pidiendo limosna, esperando que la gente se toque el corazón y le dé algo porque verdaderamente está ciego. A diferencia de hoy de muchos de los vagabundos que lo que están es adictos a alguna droga y no quieren trabajar. Verdaderamente está incapacitado y no puede trabajar y necesita de depender de la gente. Ok, tiene unos años de edad, posiblemente está en alrededor de 8, 9, 10 años cuando empieza a mendigar y luego se hace joven y luego a lo mejor ya más adulto. Pasa años sentado en alguna banqueta, en alguna piedra, pidiendo limosna, y mientras pasa año tras año, él escucha a la gente hablar. Empieza a escuchar a la gente hablar. No puede leer, no puede aprender de sí mismo. Su única fuente de información es la opinión de la gente, lo que los religiosos por ahí opinan, lo que hablan, lo que comentan de lo que se predicó en la sinagoga o en el templo. Y a través de los años, él todo lo que tiene que hacer es quedarse en un rincón, sobre alguna piedra, escuchando y escuchando y escuchando y absorbiendo toda esta información que la gente platica alrededor de él. ¿Qué teología tendría para este momento? ¿Qué tanta información tendría esta persona de tanto escuchar a la gente? Pues vamos a ver. Fíjense, en el versículo 31 dice, el ciego les contesta a los fariseos, a los religiosos, a los judíos que no creían en Jesucristo.
Les dice, sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Ahí está la primera verdad que se avienta el ciego. Dios no oye a los pecadores, Dios oye a los que son temerosos de Él y hacen su voluntad. Es lo primero que dijo el ciego. Ahora, este asunto, por un lado, tiene mucha razón, y por otro lado vamos a ver que no es verdad absoluta. Primero, Dios no escucha a los pecadores, y vamos a Proverbios capítulo 28, versículo 9, que él lógicamente se basaba únicamente en el Antiguo Testamento, igual como todos en el tiempo de Jesús. Proverbios 28, 9, el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Dice, el que aparta su oído para no escuchar la ley, su oración también es abominable. O sea, ¿no quieres escuchar a Dios? Pues Dios tampoco te escucha a ti, carnal. Así de simple. O sea, así de simple. La cosa es medio recíproca, está diciendo este asunto. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 12. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Así de simple. Dice la palabra de Dios aquí en Pedro. No, Dios pone atención a los justos, pero aparta su rostro sobre aquellas personas que hacen el mal. Es importante entender esto porque muchas personas tienen una teología muy opuesta a lo que la Biblia y el ciego dicen. Muchas personas creen que nomás por existir ya se merecen todo. Hay personas que dicen, todos somos hijos de Dios. No es cierto, ojalá y fuera cierto, pero no, ¿cómo vas a ser hijo? Dios mismo le dijo, su padre el diablo. Dios le dijo a estos religiosos que hacían lo opuesto a lo que Dios decía, vuestro padre el diablo, les dijo Dios. Y es que muchas personas creen que nomás por existir ya se merecen todo de parte de Dios. Como unas princesitas que creen que papá y mamá les tiene que dar todo. Ma, se acabó la leche. Ma, mi cargador se descompuso. Ma, ya necesito tenis nuevos. ¿Y qué estás haciendo para ganarte algo de eso? Nada, nada. Pues soy tu hijo. Y por eso asumen que se merecen todo de parte de papá y mamá. Y así esa mentalidad la llevamos con Dios. Dios, ¿por qué me pasa esto? Dios, ¿por qué esto? ¿Y por qué no tengo aquello? ¿Y por qué no me gané la lotería? Eran 2 billones, 2 billoncitos. ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Por qué? Nomás porque eres tú. Nomás porque eres quien eres, ¿crees que te mereces todo de Dios? Y luego les pasa una enfermedad a ustedes, a un ser amado, Dios no quiera, pero pasa alguna enfermedad y decimos, ¿por qué a mí, Dios? ¿Por qué a mí? O sea, diciendo, yo no me lo merezco, se lo merece el cuate que vive 2 casas más abajo, pero yo no me lo merezco. ¿Por qué? Porque yo soy yo. O sea, me hiciste y rompiste el molde. Soy especial, más o menos ese es el comportamiento de princesitas de muchos seres humanos delante de Dios. Me merezco todo porque soy yo y no más, no hay más explicación, no hay más que decir. Pero aquí la palabra de Dios dice, no. Dios pone atención a los justos y da la espalda a los que no quieren hacer caso. Fíjese, Salmo capítulo 66, versículo 18. En el Salmo 66, 18 dice, si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Es lo que dice el salmista. Si yo hubiera mirado a la iniquidad, Dios no me hubiera escuchado. Ese es el asunto, brothers. Algunas personas todavía no quieren agarrar la onda. Necesitan escuchar a Dios, necesitan hacerle caso a Dios. Y mientras no le hagan caso a Dios, no pueden reclamarle nada. La Biblia está llena de promesas, muchas promesas que están en la Biblia de Dios hacia sus hijos. Pero no puede reclamarle esas promesas si no ha cumplido con el requisito, porque todas
todas las promesas en la Biblia, todas, están condicionadas. Tienen una condición. Aún la salvación, tiene usted que aceptar a Jesucristo. Usted diría, no, yo creo en la predestinación y que Dios me formó en el vientre de mi madre para ser salvo. Pues sea lo que sea, chiquito, si tus labios no declaran a Jesucristo como tu Señor y Salvador, nunca vas a llegar al cielo. Nunca vas a llegar al cielo. Ningún predestinado ha llegado al cielo sin antes confesar y vivir una vida entregada a Jesucristo. Entonces, ese es el asunto que nosotros necesitamos entender. Hay una condición en cada promesa, en cada promesa. Cualquiera, la que más nos gusta es el billete. ¿Para qué nos hacemos, no? O sea, nos gusta el billete. Bueno, ¿cuál es la condición para tener billete? ¿Venir a la iglesia? ¿Cantar bien fuerte con el grupo de alabanza? No, la condición para que tengas billete es trabaja y administra bien. Esa es la condición. Es parte de la administración. ¿Quién dijo? ¿Usted? Es parte de la administración, los diezmos. Muchas gracias. Es parte de la administración. Pero si usted gana y gana buen billete porque es muy trabajador, pero lo derrocha, va a estar bien en bancarrota siempre. Va a estar en bancarrota. Entonces necesita ganar y administrarlo correctamente, de una manera sabia. Entonces no puede decirle a Dios, Dios, ¿por qué no tengo dinero si yo asisto a la escuela dominical a las 10 de la mañana y asisto al servicio a las 11 de la mañana y los martes estoy en la oración a las 7:30 y los jueves estoy en el servicio a las 7 de la tarde y cuando hay trabajo en la iglesia voy y ayudo con mis sandalias en la iglesia, lo que pueda hacer con sandalias, ¿no? ¿Por qué no tengo dinero? Pues yo le voy a decir, ¿por qué no trabajas, huevón? Esa es la condición para ser bendecido económicamente, trabajar. Esa es la condición. Y algunas personas podrían decir, de reclamarle a Dios, otras, Señor, ¿por qué estoy mal de salud? Si yo oro, si yo canto, si yo ayuno, nomás tragas Coca-Cola, ¿cómo no vas a estar más de salud? Le va a decir Dios. Y usted vaya a la palabra de Dios y Dios le da reglas para tener una vida saludable, un cuerpo saludable, perdón. Y la alimentación es parte de la bendición de que usted tenga buena salud. Y Dios le va a decir, te la llevas preocupado también en mí. O sea, no tienes fe en Dios, tú siempre estás estresado, tú siempre estás preocupado, tú siempre quieres tener el control sobre todas las cosas, porque no confías en mí, y por eso estás todo enfermo. Por eso tienes presión alta, por eso tienes diabetes, por eso estás feo. No, esa es otra cosa. Pero el caso es porque no estás cumpliendo con el requisito, y el requisito para tener buena salud, buena alimentación y confiar en Dios. Así es. Bueno, le podríamos seguir, pero usted se da cuenta que el ciego tenía mucha razón. O sea, volviendo a lo que dijo el ciego, dijo, ¿dónde estamos? Dijo el ciego, sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Ahora, volviendo al contexto, el ciego está diciendo porque están diciendo que Jesucristo no viene de Dios. Están diciendo, este viene el chamuquín, este está endemoniado, este trae su propio rollo. Y el ciego dice, no, espérate. Si este fuera ese pecador que ustedes están escribiendo, pues Dios no lo hubiera escuchado para sanarme. Dios no escucha a los pecadores, dice el ciego. Ahora, pero acuérdese que yo le dije, no es una verdad absoluta esta que dijo el ciego, porque, pues sí, es cierto, por un lado, Dios no escucha a los pecadores, a esos que por más de que les dice Dios, agarra la onda, deja esas cochinadas, aliviánate, y aún así siguen aferrados, Dios no los escucha. Pero por otro lado, si Dios no escuchara a los pecadores, pues ninguno de nosotros estaríamos en camino al cielo. Ninguno de nosotros tuviéramos la salvación, tuviéramos al Espíritu Santo. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces ya la regamos. ¿En qué momento me va a escuchar Dios? Y no, la gracia de Dios interviene y nos permite, nos da esa oportunidad maravillosa de poder clamar por perdón, de pedir perdón, de arrepentirnos, guiados con su Espíritu Santo.
nos permite aceptar al Espíritu, a Jesucristo, lo que hizo por nosotros. Entonces, por eso le digo, aguas con el asunto, ¿no? Porque llega un momento donde creemos que esta verdad que dijo el ciego es absoluta y entonces vamos a creer que la salvación no la ganamos nosotros. Donde yo soy salvo porque me la gané. Y no, chiquitito, aún para poderte arrepentirte, Jesucristo tuvo que haber obrado con su Espíritu Santo en tu corazón, porque estábamos muertos en pecados, dice Romano, y un muerto no piensa, no habla, no puede hacer nada. Tuvo que haber sido Dios el que actuó primero en nosotros. Sigamos en el versículo 32, bro, la teología del ciego. Ahora dice el ciego, desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Esta es una verdad muy importante, brothers. Fíjese, desde la salida del huerto del Edén, allá con Adán y Eva, que fueron expulsados del huerto del Edén, la enfermedad ha perseguido a la humanidad. Y atrás de la enfermedad, la muerte. Y la enfermedad alcanza a la mayoría de los seres humanos, si no es que los alcanza un camión o una troca y los atropella, ¿no? Pero la enfermedad termina con la mayoría de los seres humanos. Ahora, este ex ciego tiene razón que nunca en toda la historia se había escuchado que un ciego fuera sanado. Nunca se había escuchado tal cosa. Nunca. Acuérdense, estamos aquí, Jesucristo tenía iba a pegarle a los 33 años de edad, apenas hacía 2 años y medio que había comenzado su ministerio. Y dice el ciego, hasta ahorita nunca en la historia se ha oído que un ciego sea sanado. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, que es la información que tenían hasta ese momento, vemos algunas sanidades, pero no una explosión de sanidades como algunos carismáticos lo quieren expresar. Pero, por ejemplo, para mencionárselas yo, son tan poquitas que se las puedo mencionar todas las sanidades que hubieron en el Antiguo Testamento hoy. Por ejemplo, hay personas, y se pueden dividir en grupos, hay personas que estaban sanos, recibieron una reprenda de Dios y fueron quedaron enfermos y luego fueron sanados por Dios otra vez. Y este grupo de gente son como Miriam, la hermana de Moisés, que se rebeló y se puso tuntún, y allá en número 12 asumimos que fue sanada. Jeroboam, que se le secó la mano a este rey, y luego un profeta oró y la mano le fue restaurada en 1 de Reyes 13. Nabucodonosor, que se llenó de locura, ¿se acuerda? Se puso medio loco, y luego allá en Daniel capítulo 4 fue sanado Nabucodonosor. Y luego tenemos las plagas, por ejemplo, la plaga donde Aarón tiene que orar y hacer todo lo que Dios le indica, y luego la plaga se va en números 16 y son sanados todos. Aún así, después de esta plaga murieron 14,700 personas, dice la palabra de Dios. Y luego están las serpientes, número 21, pues que también se alebrestan todos, se rebelan contra Dios, y Dios manda serpientes y a quien los muerde, pues muere, ¿no? Y entonces Moisés levanta la serpiente de bronce y el que miraba a la serpiente, ¿qué? Era sanado. Entonces, también tenemos la plaga que viene por culpa de David, que cuenta sus tropas. ¿Se acuerda que dijo, voy a ver qué tan perrote soy? Y se puso a contar sus soldaditos. Y viene una plaga de parte de Dios y mueren 70,000 personas. Y en 2 de Samuel capítulo 24, pues se alivianan, se arrepienten y luego ya viene la sanidad. ¿Sí se fijó? O sea, no son, tiene un porqué, ¿no? La excepción de las personas que estaban sanas, se enfermaron y luego sanas, es Job. Job no cometió ningún error, no andaba de cola verde, ni nada, rabo verde, ni nada así por ahí. Pero aún así estaba sano, luego enfermó y luego Dios lo sanó. Ustedes recordarán Job. Ese grupo de gente, ¿no? Ahora está el otro grupo, que son las personas que eran estériles. Hay 6 mujeres en el Antiguo Testamento que sufrían de ser estériles y Dios las sanó. 6 mujeres. Y podríamos contar 7 si contamos la casa de Abimelech en Génesis 20, donde es sanada la casa de Abimelech. Pero está también
pues las matriarcas que son Sara, Raquel y Rebeca, que son sanadas de la esterilidad. Está la madre de Samuel en 1 de Samuel capítulo 1, la madre de Samuel en de Sansón. ¿Se acuerda Sansón? Era estéril la madre de Sansón. Ahí en Jueces capítulo 13 y es sanada. Y luego la mujer tsunamita en 2 de Reyes 4, que también sufría de esterilidad, y ora el profeta y es sanada. Y eso mismo nos lleva al otro grupo de gente, porque esta mujer tsunamita que puede tener un bebé, después el niño se le muere, y el profeta vuelve y lo resucita. Lo resucita, que eso nos lleva a las personas que resucitaron en el Antiguo Testamento. Y entonces en 1 de Reyes 17 está cuando Elías resucita al hijo de una viuda. Y luego en 2 de Reyes 13 está cuando caen, pues cae un muerto ahí a la tumba de Eliseo y revive, porque tocó los huesos del profeta. Y eso es todo, esos 3 resucitados. Ahora usted recordará de 2 enfermos que fueron sanados. Estos son los enfermos, o sea que nadie sabe cómo les llegó, cómo estaba, pero estaban enfermos y fueron sanados. Uno es Naamán en 2 de Reyes capítulo 5, que tenía lepra. Y luego el profeta le dice, sumérgete allá, y se sumerge y es sanado. Y el otro, pues si usted se acordará del rey Ezequías, que estaba enfermo, iba a morir. Y luego Dios lo sana y se le alargan 15 años de su vida en 2 de Reyes capítulo 20. Y eso es todo. Esas son todas las sanidades del Antiguo Testamento. Son muy pocas sanidades para tantos siglos y siglos y siglos de historia. Tantos siglos de historia. ¿Y a cuántos ciegos mencioné que fueron sanados? Ni uno. ¿Se fijó que el ex ciego conocía su teología? O sea, el ciego, yo creo que estaba diciendo, voy a preguntar cuántos ciegos fueron sanados antes. Y llegó un momento donde se dio cuenta que ningún ciego en toda la historia había sido sanado. Tenía más chance, según históricamente hablando, tenía más chance de ser sanado un leproso que un ciego. Porque había un historial de leprosos sanados, pero no de ciegos. Entonces, brothers, llega aquí la palabra de Dios y en el versículo 32 dice el ciego, desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Y aquí tenían los fariseos, los religiosos, por primera vez en la historia, a un ciego que era sanado. Y en lugar de maravillarse, de quedar asombrados ante el Creador, ante Jesucristo, ante la maravilla de la sanidad que hizo, cuestionaron. Simplemente cuestionaron, bro. Deberían de estar sorprendidos, bros. El Señor Jesucristo llega dando señales, evidencias, por todos lados, bro. Empieza a aventar más señales de que Él era el Mesías, el enviado, cumpliendo profecías. Porque la profecía decía, mire, en Isaías capítulo 42, versículo 6 al 8, Dios está hablando del Mesías y dice Dios, yo Jehová te he llamado en justicia y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones, para que abras los ojos de los ciegos. Es lo que siglos antes Dios había profetizado del Mesías que iba a venir a abrir los ojos de los ciegos. Estos religiosos tenían estas escrituras en sus manos, la conocían, y cuando llega Jesús y abre los ojos de los ciegos, lo rechazaron, no lo aceptaron. No, tiene que ser otro. Cuando llega el Señor Jesucristo, brothers, cuando comienza su ministerio, que tenía como 30 años de edad, empieza a hacer milagros. El primer milagro que Jesucristo hace es en las bodas de Canaán. Usted recordará, fue el primer milagro de Jesucristo en las bodas de Canaán. Yo sé que hay algunas historias
de que Jesucristo cuando tenías chiquito, tenía 10, 9, 8 años, que hacía milagros y que el papá como era carpintero cortó el barrote más corto, dice, chin, era 9 con 10 y corté 8 con 10 y que Jesucristo agarraba el barrote y lo estiraba. Piñas, la verdad, no hay nada, porque fíjese lo que dice la palabra de Dios en Juan capítulo 2, versículo 11. Dice, cuando hace Jesucristo el milagro que convierte el agua en vino, dice, este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. ¿Cuál fue el principio de señales? Que convierte el agua en vino. Entonces todos los otros milagros que se inventa la gente que cuando estaba chiquito, no los crea, bro. Jesucristo comenzó su ministerio a los 30 años de edad. Y ahí es donde empieza a revelar su divinidad con la gente, para que la gente creyera en él, con señales. Y es lo que hace aquí, ¿no? Ahora, no fue el único milagro que hizo también. Jesucristo en sus 3 años de ministerio, bros, hizo tantos milagros que no se pueden mencionar todos. Así es como Juan capítulo 21, versículo 25, dice, y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. O sea, Jesucristo dio evidencia de que era Jesucristo. Como para que todas las personas dijéramos, este es. Yo sé, ahorita tenemos personas que intentan fingir, ¿no? Milagros para que la gente crea, preparan algún salón y preparan algún vato con billete, le dicen, tú ahorita estás en silla de ruedas, ahorita te subes y luego vas a poder caminar. Pero vemos la cantidad de milagros que hizo Jesucristo y en lugares que no eran controlados bajo ningún tipo de escenario, con personajes que conocía la gente desde que nacieron, como este ciego, y aún así la gente dudaba. Aún así la gente dudaba de las maravillas de Jesucristo. Ahora, también déjenme le digo otra cosa, ¿no? Algunos de ustedes esperan siempre una sanidad milagrosa de parte del Señor Jesucristo. Y es bueno esperar que Dios nos eche la mano de una manera sobrenatural. Pero entienda que así como la Biblia menciona cómo Dios ayuda en forma milagrosa, también la Biblia menciona cómo Dios ayuda a través de la medicina. La medicina es parte del regalo que Dios le ha dado a la humanidad. Entonces, tanto la sanidad por milagros como la sanidad por medicina vienen de Dios. Es parte del regalo que Dios le ha dado a la humanidad, y ambas se mencionan en la palabra de Él. Así que no desprecie, no menosprecie la medicina, que es algo muy importante que debemos de considerar. Versículo 33, volvámosle. Ahí en Juan 9:33, ahora dice, el ciego le dice a los religiosos, si si Jesús no viniera de Dios, nada podría hacer. Están rechazando a Jesucristo, no lo aceptan, y aún así Jesucristo hace el milagro. El ex ciego dice, bueno, ahora esta es mi otra manera de pensar. Si Jesús no hubiera venido de Dios, no me hubiera podido sanar. No nomás eso, no podría hacer nada. Y esa es una verdad que Jesucristo la amplió tremendamente. En Juan capítulo 15, usted recordará que Jesucristo dijo, separados de mí, nada podréis hacer. Nada puedes hacer separados de mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Entonces, es una verdad, nosotros necesitamos estar conectados con el Creador, con el mero mero. Y sin Él, pues nuestros frutos son muy limitados y son muy pasajeros, son muy temporales. Ahora, esta verdad también nosotros la vemos mucho en el Antiguo Testamento, brothers. Es más, tarea para esta semana. Lea el libro de Jueces, lea Jueces, y se da cuenta de una cosa, si no es que de muchas cosas. Una cosa cuando lee el libro Los Jueces, es que cuando la gente se separaba de Dios, nada podían hacer.
Cuando la gente estaba bien con Dios, las bendiciones venían por todos lados, la prosperidad verdadera. O sea, la cosa se ponía buena y sabrosa, pero nomás la gente se separaba de Dios, se alejaba de Dios. No good, no babalú. Y entonces es la verdad de hoy. Muchos de nosotros, brothers, necesitamos entender eso. Algunos, a lo mejor hay alguien aquí, yo he estado donde digo, Dios, ya necesito cambiar, yo he estado ahí donde ya no quiero hacer eso que hago porque sé que te molesta, que no te agrada, o no le gusta a mi esposa o a mis hijos, o lastima a alguien, a lo mejor dejar algún vicio, dejar el celular, el celular, o dejar el Netflix, cortarle al Netflix, o a lo mejor la droga o el alcohol, no sé qué. Y le intentamos y nos arrepentimos delante de Dios. Decimos, perdóname, ya no lo vuelvo a hacer. Y luego, ¿qué pasa? Lo volvemos a hacer. Y así están muchas personas, intentan dejar algo y luego vuelven a agarrarlo, vuelven a caer. Es que la idea, brothers, es entender que separados de Dios nada podemos hacer. Ni siquiera mejorar nuestra propia persona. Ni siquiera ser mejores padres o ser mejores hijos o ser mejores ciudadanos o mejores cristianos, no podemos. Intentamos, decimos, ahora sí, voy a poner las pilas, ahora sí, al siguiente día, pues no, ya no. Pues es que necesitas agarrarte, apeñuscarte de Dios y conectarte con Él y no soltarlo para nada y estar conectado y no tener tanto tiempo de flojera, de ociedad y en lugar de tener ese tiempo libre, aprovecharlo para hacer la voluntad de Dios. Pero muchas personas dicen, voy a eliminar, ahora sí, después de esta predicación que dijo Brother Herminio, me voy a poner las pilas, el pastor predicó bien chido, y luego salen y se van a ver Netflix. Ya la regamos. O se meten en las redes sociales como por 2 horas. Hay un compañero de trabajo que va al baño y sale como a las 2 horas del baño. Y ya llega un momento donde le pregunté, pues, ¿qué tanto haces ahí? Pues es que me entretengo con el telefonito. Pero aquí si duramos predicando 2 horas, aquí sí se les duermen las patitas. Y es todo porque no estamos conectados con Dios como estamos conectados con el celular. ¿Sí me entiende lo que le digo? Y luego la gente se queja, ¿por qué no mejora mi esposo? ¿Por qué? Por Dios cámbialo, Dios cámbialo. Pues que su esposo se entregue a Dios. A mi esposa, quítale los chismosos, Señor. Porque su esposa se entregue a Dios. A mis hijos, ay Señor, mi hijo, pues que su hijo se entregue a Dios. Es separado de Dios, nada puede ser. Es increíble cómo, otra vez caemos en lo mismo, cómo muchos padres cristianos que han reconocido que necesitan estar conectados con Dios, que necesitan vivir una vida dependiendo de Dios, cómo estos padres le exigen a sus hijos a ir a la escuela, a la high school, al middle school, al elementary school, y le dicen, levántate, ya son las 8, se hace tarde, y le dan carrilla al hijo para que vaya a la escuela, pero el día del servicio, no quiero ir, pues no vaya, mijo. ¿Cómo le ponemos más importante al estudio secular para que vayan a la escuela, al colegio, forzados y terminen en el McDonald's y no les echamos ganas para que vengan a ponerse bien con Dios? Porque decimos, pues no quiere venir mi hijo. A ver, haga eso con la primaria, diga, teacher, mi hijo no quiso venir. Le mandan la policía luego, abuso infantil. Entienda, separado de Dios, ni siquiera sus hijos pueden hacer nada. Podrían tener una carrera y esa carrera les va a quedar corta para alcanzar el gozo que tanto anhelan. Separado de Dios, no se puede hacer nada. Entonces otra verdad que este cielguito dijo, ¿no? Se apartan de Dios, no logran nada. Nada. Versículo 34, brothers. Estamos viendo la teología del ciego. Ya responden los religiosos en el versículo 34. Después de que el ciego les dijo, nunca se había escuchado que un ciego fuese sanado. Si esta persona no vendría de Dios, no podría hacer nada. Entonces le responden los religiosos y le dicen,
tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros. Y le expulsaron. La incredulidad, brother, la incredulidad es necia, es terca, aferrada, más que una mula. El que es así, y por más evidencia que le pone, no va a aprender, no quiere. Pero no nomás, la incredulidad no nomás es terca y aferrada, sino es hostil hacia los que tenemos fe. No hay inocencia en la incredulidad. Usted no va a decir, no, pues este no cree, ya ni modo, no quiere creer. No, el que no cree es hostil hacia los cristianos. Se le enojan porque usted sí cree. Y si tienen poder, el poder lo van a querer usar porque usted cree. Ha sido a través de la historia, los cristianos han sido asesinados. Y todavía ahorita hay países donde los incrédulos tienen poder y siguen asesinando a los cristianos. Y ahorita, el día de hoy, los incrédulos quieren agarrar poder y dicen libertad de expresión, pero los cristianos que no hablen. Porque si usted habla lo que su fe le dice, lo bloquean del Facebook. Y le dicen que libertad de expresión. ¿Cuál libertad de expresión? Nomás quieres tu libertad de expresión, pero no quieres la verdad que está en la palabra de Dios, porque la incredulidad es hostil. Y eso es lo que sucede aquí, fíjese. Él dice, respondieron, le dijeron, tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros. Le expulsaron. Ese era el único poder que tenían en ese momento. Estos líderes religiosos, expulsarlos de la sinagoga, del centro de donde socializaban todos, y ese poder usaron. Pero no nomás eso, fíjese, no pudieron comprobar que Jesucristo no era quien decía que era, no pudieron comprobar, todo apuntaba a que Jesucristo verdaderamente es el Mesías, es el prometido. Y se aferraron de diferentes cositas para intentar mostrar que Jesucristo no era, y como todo le salió el tiro por la culata, no funcionaba. Al último se agarran, cuando este ciego predica y le dicen, tú naciste del todo en pecado. Esa fue la última arma que usaron y con esa se quedaron, que era el principio de esta conversación. Cuando pasado Jesucristo con el grupo de gente, los discípulos dicen, ¿quién pecó, él o sus padres para que esté ciego? Esa misma teología errónea que tenían porque la habían enseñado los religiosos, es con la teología que terminaron los religiosos. El hecho de que esté enfermo es porque pecó. O pecó él, o pecaron sus padres, y aquí le dicen, ¿sabes qué? Todo lo que dijiste queda anulado. No tienen poder tus palabras tan asombrosas de teología que dijiste, porque tú naciste en pecado. Y como naciste en pecado, no tienes voz ni voto. No tienes palabra, no tienes autoridad, no tienes nada que decir, y sea lo que sea, te expulsamos. De eso fue todo lo que se agarraron. Así hay gente, brother, que no quiere escuchar, no quiere escuchar. Yo les he dicho a 2, 3 de ustedes que, no la pellizca, hermana. Yo les he dicho a 2, 3 de ustedes que nosotros no estamos para discutir con la gente. Porque ¿sabe qué es lo que pasa cuando alguien quiere discutir? Nada. Usted está aferrado, él está aferrado, y los dos siguen aferrados, y al último hasta en bronca se mete. Usted debe estar dispuesto a hablar la verdad cuando los oídos de la otra persona estén dispuestos a escucharla. Y créame, dijo Jesucristo, la mies es mucha, alza tus ojos, levanta tu mirada, ve, ya está lista la cosecha. Hay ahorita muchas personas que están listas para escuchar la verdad. Lo que falta es labios que las hablen esas verdades. Así que no desperdice su tiempo con oídos sordos que no quieran escuchar. Mejor póngase listo para hablar cuando esas personas crucen su camino que quieran escuchar verdaderamente. Y entonces usted va a lograr algo bonito. Porque va a ser un canal de bendición para las personas. Va a ser por donde fluye la bendición hacia las personas. Donde usted les diga, Jesucristo es nuestro Dios, nuestro Señor, nuestro Salvador. Si tú crees en Él, si lo confías con tu boca, tú eres perdonado. Y tú alcanzas la salvación por la gracia que Jesucristo te da. Lo único que tienes que hacer es aceptarlo y arrepentirte de tus pecados. Y seguir, intentar todos los días, cada día, intentar obedecerlo. Cada instante, cada momento.
Que hay personas que usted se da cuenta luego que quieren escuchar. Y hay personas que no quieren escuchar. No se ponga el tú por tú con la gente. Dígale la verdad y luego cuando lo expulsen, pues se va. Jesucristo le dijo a sus discípulos que cuando los corrieran de algún pueblo, pues nomás sacúdanse el polvo y váyanse en el que siguen. No se pongan a discutir, pero sí continúen predicando. Ahora, mi pregunta es esta. Si este hombre que pasó tantos años ciego, tenía tanto conocimiento bíblico, con las limitaciones que tenía sin poder entrar al templo, no permitían que entrara gente con defectos al templo, porque Dios era santo y no permitía chuecos, no permitía tuertos. La gente tenía que estar bien físicamente para poder entrar al templo. Entonces, con la teología que escuchó allá afuera, pudo defenderse delante de ellos. ¿Cuánta teología tiene usted? ¿Cuántas veces ha escuchado un mensaje? ¿Cuántas veces ha escuchado la palabra de Dios? ¿Qué tanto puede predicar a las personas? ¿Qué tanto les puede compartir? ¿Qué tanta verdad puede vivir usted? ¿Qué tanto será el conocimiento que usted tiene? ¿O qué tanto le pueden contar las muelas? ¿Qué tanto ha absorbido? Y es importante entender que usted puede hacer algo con el conocimiento extenso, limitado que tenga. Usted tiene un poder para compartir verdades. Y ese poder no lo puede guardar, como el ciego no se aguantó y se guardó el poder, lo compartió. La semana que viene vamos a ver donde resultó que los que estaban más ciegos eran los fariseos que el mismo ciego. Y ese es el problema que hay en muchas iglesias, que tenemos gente que está muy saturada de conocimiento, pero están ciegos espiritualmente. No pueden ver la necesidad tan grande que hay en este mundo. Hay tanto religioso que ahorita en este día están más preocupados por la economía, por la recesión, por la depresión y por todas las guerras que están pasando, que por la salud espiritual de las personas. Hay tantas personas ahorita que están tan preocupados porque hoy el país está yendo para abajo y que hay broncas acá y el bipartidismo, que están peleándose estos con aquellos pero no pueden ver que la gente está triste, está vacía, que la gente se siente sola, que la gente está deprimida como nunca habían estado en toda la historia de la humanidad. Y aún así nosotros seguimos hablando de cosas irrelevantes, totalmente irrelevantes. Tenemos la palabra para darles a estos, para que tengan vida y vida en abundancia. Y aún así seguimos platicando de tonterías. Y eso lo hacemos cuando estamos ciegos espiritualmente. No podemos ver nuestra condición y no podemos ver la condición de las demás personas. Por eso yo lo motivo a usted. ¿Cuánto sabe de Dios? ¿Cuánto conoce usted de Dios? ¿Qué tanta teología tiene? Compártala. Compártala. Aviente tantito para allá y tantito para allá, pero no se la guarde, no se quede con ella escondida, no se embobe con materialismo y con los afanes de este mundo. No, comparta, dé un tantito de vida a aquellas personas que les hace falta vida. De eso se trata, brothers. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar porque si este ciego pudo predicar a la élite religiosa de sus tiempos, yo creo que usted puede predicar a cualquier persona el día de hoy. ¿Qué mundo nosotros los hijos de Dios le estamos dejando a nuestros hijos y a nuestros nietos? Tiene mucho que ver con qué tanto predicamos la verdad. ¿Qué mundo le estamos dejando a Hassan, que ahorita lo presentamos? Tiene que ver en qué tanto hemos predicado la verdad. Vamos a orar.